Vamos a entrar ahora en la última parte de este periodo, del periodo de la Iglesia Apostólica, del año 100 al 313, y vamos a terminar hablando de la última persecución. La última persecución y la más sangrienta, la persecución en la que hubo un mayor número de cristianos afectados, y la persecución que abarcó un área geográfica más amplia que las anteriores dentro del Imperio Romano. Esta última persecución fue el preámbulo de una gran paz que después experimentaría la Iglesia, pero que desafortunadamente dentro de esa paz también se sembraría la semilla y germinaría la semilla de la gran, y digo gran por su repercusión, por su extensión y por su permanencia, que no necesariamente quiere decir que todo estaba bien, porque vamos a ver algunos errores, el surgimiento de la gran Iglesia Católica Romana. Vamos a ver a la luz de la historia cómo surge esta iglesia y qué conexión tiene o qué relación tiene con la iglesia evangélica, la iglesia cristiana. Me quiero adelantar, no puedo evitarlo y lo voy a hacer, aunque en su momento lo vamos a tocar. Deben de tener en su mente una línea del tiempo. Hay una línea del tiempo. Y dentro de esa línea del tiempo estamos viendo el desarrollo, el origen y el desarrollo de la iglesia. Hasta el siglo III podemos ver una iglesia tratando de mantenerse fiel a las enseñanzas de los apóstoles, tratando de mantenerse fiel a la enseñanza del Nuevo Testamento. Empiezan a surgir algunas herejías y son contrarrestadas esas herejías a través del surgimiento de algunos credos, que lo vamos a ver, como el credo de Nicea. Vamos a ver ese credo. Y empieza a surgir una defensa de la sana doctrina. Pero vamos a entrar en un periodo en donde empieza a crecer una iglesia, empieza a tomar forma una iglesia y empieza a aparecer una figura reconocida como el Papa. Y yo decía, ¿qué conexión tiene la Iglesia Católica Romana con la Iglesia Evangélica, con la Iglesia Cristiana? Pues vamos a ver que a la par de esto, aunque están surgiendo enseñanzas heréticas, aunque están surgiendo enseñanzas que se alejan de la misma palabra de Dios, el pueblo de Dios ahí está. Dentro de la historia más adelante, vamos a ver, porque dentro de la misma historia, vamos a estudiar brevemente la historia de los bautistas. Y esto lo vamos a ver un poquito antes de la época de la Reforma Protestante, posterior a la Reforma Protestante, perdón, y vamos a ver la historia de la iglesia bautista. Pero al margen de todo esto, del surgimiento de la Iglesia Católica Romana, hay hombres y hay mujeres que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios. Y es como un remanente, es como ese remanente del pueblo judío, es como ese remanente en los tiempos del profeta Elías, que no se arrodillaron ante Baal y que Elías creía ser el único y Dios tenía un remanente. Y dentro de esa historia que tal vez no contamos con mucha información documentada, porque finalmente la Iglesia Católica Romana tenía el control, pero ahí está el pueblo de Dios. Ahí está esa iglesia que se mantuvo fiel, ese remanente que se mantuvo fiel a los principios de la palabra del Señor, que se mantuvo fiel a la revelación. Y que dentro de ese gran campo en el que la Iglesia Católica Romana tiene el control e introduce enseñanzas ajenas a la palabra de Dios, enseñanzas que se mantienen o fueron retomadas de la tradición, poniéndola por encima de la misma palabra de Dios, vinieron a distorsionar muchas doctrinas y
Pero pienso, y quiero que lo tengan claro, ahí está el pueblo de Dios, ese remanente que se mantuvo y que después Dios provoca un gran avivamiento en la época de la Reforma Protestante y surgen después del protestantismo otro movimiento, el denominacionalismo, el surgimiento de diferentes denominaciones que a la fecha permanecen. Muy bien, vamos, pero nada más quería que tengan en mente eso y lo vamos a ver más adelante y lo vamos a explicar más ampliamente más adelante. Yo sé que no es posible, tal vez pudieran ustedes tener dudas o algunas preguntas y bueno, estamos usando la tecnología, pero ustedes pueden escribirme o mandarme escribirme a mi correo electrónico o algún mensaje y si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, yo les responderé de alguna manera. Bien, vamos con esta última parte, la gran persecución y el triunfo final de este periodo. A fines del siglo III se desató la última y más terrible de las persecuciones. A fines del siglo III y principios del siglo IV, la más terrible de las persecuciones. El emperador, su nombre es Diocleciano. Cuando él inicia, está todo tranquilo, hay una paz relativa. Es más, su esposa, Prisca o Priscila, y su hija Valeria eran cristianas, se declaraban cristianas. Así que estaba todo muy bien, todo parecía indicar, si su esposa y su hija eran cristianas, aunque él no era cristiano, todo parecía indicar que el cristianismo iba a entrar en un periodo de paz, de tranquilidad, y les iba a permitir seguir extendiéndose. Pero la realidad fue otra. Los conflictos parecen haber comenzado en el ejército. ¿Por qué en el ejército? Les voy a explicar. Cada vez que el ejército se reunía, tenían una diosa. Aquí voy a apelar a mi memoria, después lo voy a rectificar, pero si no mal recuerdo era Mitra, y tenían una diosa, entonces cada vez que el ejército se reunía, tenían que ofrecerles sacrificios. El problema para los cristianos no era tanto en el participar en el ejército o estar involucrados en actividades de la milicia, no. El problema para el cristiano era el ofrecer sacrificios. Así que ahí surge el problema. Llegaban los cristianos y ellos no ofrecían sacrificios. Era una práctica tan común que ellos decían que los cristianos también tenían que hacerlo, porque era parte del proceso, del ritual de ser parte del ejército. Así que surge un personaje llamado Galerio, y Galerio convenció a Diocleciano de la necesidad de expulsar a los cristianos de las legiones por la situación ya mencionada. Así que el edicto de Diocleciano no decretaba la pena de muerte ni otro castigo, sino solamente la expulsión de los cristianos del ejército. Finalmente Diocleciano se dejó convencer por Galerio y en el año 302, o sea, a principios del siglo IV, dictó un nuevo edicto contra los cristianos. Se ordenaba que todos los edificios cristianos y los libros sagrados fueran destruidos y que a los creyentes se les privara de todas sus dignidades y derechos civiles. Pero pronto la situación se fue recrudeciendo porque muchos de los fieles se negaban a entregar los libros sagrados y entonces los torturaban a ellos o los condenaban a muerte. Después Galerio acusó falsamente a los cristianos por un incendio. Así que miren, primero los expulsan del ejército, después dicen no, hay que clausurar sus lugares donde se reúnen y que quemen sus libros sagrados y empieza a crecer el descontento hacia los no cristianos y empieza a surgir ese hostigamiento y la preocupación obviamente de los cristianos. Pero ya el incendio que Galerio dice que fue por culpa de los cristianos provocó la molestia del emperador Diocleciano y ordenó que todos los cristianos de la corte tenían que ofrecer sacrificios ante los dioses. Ahora sí, todos. Y voy a empezar por los cristianos de la corte, dice Diocleciano. Así que ahí estaban su esposa Prisca o Priscila y su hija Valeria. ¿Qué iban a hacer ellas? ¿Se iban a rendir ante la orden de Diocleciano y iban a ofrecer sacrificios a los ídolos o se iban a mantener firmes? Y obviamente que esa firmeza podía implicar el que fueran condenadas a muerte. ¿Qué hicieron? ¿Qué creen ustedes que
que hayan hecho? ¿Creen que se mantuvieron firmes o creen que negaron su fe? Bueno, ya podríamos llegar aquí a la clase y luego verlo en la próxima, pero vamos a verlo de una vez. Lo que pasó con ellas es que Prisca y Valeria, los tengo aquí en suspenso, ¿verdad? La furia de Diocleciano no se hizo esperar y ordenó que todos los cristianos de la corte dieran que ofrecer sacrificios ante los dioses. Prisca y Valeria sacrificaron. No sufrieron la condenación o la muerte como otros que sí sufrieron el martirio. Diocleciano se convenció de que los cristianos entonces conspiraban contra él. Decretó que todos los jefes de la iglesia fueran encarcelados. Después todos los cristianos en el imperio tenían que sacrificar ante los ídolos. Y por fin, cuando los cristianos comenzaban a desesperarse, la tormenta amainó. Galerio estaba enfermo de muerte. Galerio fue el principal promotor, este brazo derecho del emperador. Fue el principal promotor contra la persecución de los cristianos. Pero ya estando enfermo y siendo conocedor de que no contaba ya con mucho tiempo para vivir, ordenó, el 30 de abril de 1212, promulgó un edicto, el edicto de tolerancia. Con este edicto de tolerancia que influyó Galerio en el emperador Diocleciano para que se saliera el edicto de tolerancia de 1311, se abrieron las cárceles, muchos fueron liberados, muchos cristianos volvieron a sus casas, y después de lanzar ese edicto, 5 días después, Galerio murió. Después de la muerte de Galerio, el imperio queda en manos de Licinio, Maximino, Constantino y Magencio. 4 personajes importantes. Surgen una serie de situaciones, de conflictos entre ellos, de pleitos, de quién va a ser finalmente el emperador. Y al término de todo esto, quien sobresale es Constantino. Constantino finalmente se queda como el gran emperador del imperio romano. Hay una anécdota que dice que en una de las batallas que tenía Constantino contra otro, en una de esas batallas, él tiene una visión en donde ve una cruz, el símbolo del cristianismo, y se le declara que con esa señal él va a lograr la victoria. Y precisamente él logra la victoria y lo ve como una visión por parte de Dios. Y después, al coronarse ya como emperador, Constantino, con Licinio, a quien había vencido, hacen un edicto, el edicto de Milán, en el año 313. El edicto de Milán, que estipula el cese de todo hostigamiento hacia el cristianismo. Es decir, por medio de este edicto, del edicto de Milán, en el año 313, podemos decir que termina la persecución de la iglesia por parte del imperio romano. Al fin, Constantino quedó como el único emperador, y en el tiempo de Constantino, la iglesia gozó de mucha paz y de mucha tranquilidad. Quiero terminar con una reflexión en este periodo, y para después entrar con el tercer periodo, el periodo de la iglesia romana del año 13 al 476. El cese de la gran persecución dirigida por Diocleciano y bajo la fuerte influencia de Galerio, sin lugar a dudas que trajo un gran alivio a la iglesia de Cristo. Constantino se inclina por apoyar al cristianismo, según parece, por alguna especie de revelación divina. Después de mucho sufrimiento, la iglesia vuelve a un raudal de aguas calmadas. En nuestro tiempo, al igual que en la época del Imperio Romano, Dios interviene en el curso de la historia. Muchos hablan de que Constantino
lejos de traer un bien, trajo un mal con la germinación de lo que después se llegaría a conocer como la Iglesia Católica Romana. El impacto de Constantino fue de una gran envergadura. Lamentablemente, la Iglesia empezó a tomar un rumbo contrario a la Iglesia primitiva. La verdadera Iglesia de Cristo tiene que estar con los ojos bien abiertos y evitar cualquier infiltración que pueda socavar su integridad espiritual. Estamos llamados a mantenernos dirigidos por la palabra de Dios antes que por los intereses de personas con alguna influencia política, social o religiosa. La Iglesia se debe a su Señor y no a la mediocridad espiritual. Busquemos con ahínco la palabra de Dios y defendamos nuestra fe ante cualquier intrusión que la lleve a la laxitud espiritual. Esto es lo que aprendemos de esta época de la historia.